¿5? ¿5? Ah, te la aprendiste, ¿eh? ¿5? ¿5? ¿5? Muy bien, muy bien. 5 amigos, 5 minutos, 5 semanas. ¿Cuántos estuvieron hablando por los amigos? Amén. ¿Cuántos estuvieron escuchando a los amigos? Amén. ¿Cuántos estuvieron comiendo o tomando mate o tomando té con los amigos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo tenía para el jueves y bueno, y una de mis amigas tuvo médico, así que lo dejamos para el jueves que viene, pero ahí estamos. Tac, 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 tac. Hay otra que tengo que comer por videollamada porque no es de aquí, es de otra provincia, pero nada detiene que sigamos nosotros trayendo a Jesús a los 5 amigos. La primera semana, ¿qué hicimos con nuestros amigos? Oramos. La segunda semana, los escuchamos. La tercera semana, compartimos, ¿no? Comimos. Fue la más linda. Ninguno de ustedes me invitó a comer, ni a merendar, ni a tomar mate. Significa que no soy amiga de nadie. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Y esta semana nos toca la semana de servir. Servir. Wow. Servir a mis 5. Qué desafiante, ¿eh? Qué desafiante. Porque estamos acostumbrados a vivir nuestra vida girando en derredor de nuestros problemas y de nuestras cosas. Y cuando comenzamos a correr la cortina, corro para los que se tienen que bautizar. Cuando comenzamos, vemos un mundo cargado de situaciones y de dolor. ¿Cuánto les pasó? Cargados de desesperanza, que no hay. Bendecimos, allí está nuestra amada Anselma, ahí. Gloria a Dios, bendecimos el nombre de Jesús, ella desde el 2021 que está batallando, pero sigue en pie. Gloria al nombre de Jesús. Aplaudimos a Jesús por esta mujer guerrera y valiente. Gloria a Dios. Con sus pocas fuerzas y llega. Y nosotros que tenemos todas las fuerzas, pero bendecimos a Dios que estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Y hay un mundo y hay gente que está sufriendo, hay gente que está mal, hay gente que no tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Sí, Rebe, pero nosotros también estamos pasando por situaciones. No estamos diciendo que no. Estamos diciendo que nosotros tenemos esperanza, tenemos a quien ir, tenemos a quien acudir. Pero hay gente que no tiene a quién ir ni a quién acudir. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad. El viernes, no sacamos la foto el viernes del discipulado. El viernes tuvimos discipulado, el discipulado está muy poderoso, así que le invitamos a que usted pueda estar adhiriéndose, si no se adhirió, y si es nuevo, si recién empieza, le vamos a crear un discipulado para usted exclusivamente. Uy, ningún amén. Ahí está. Muy bien. ¿Cuál es el verdadero propósito del servicio de Dios, del servicio a Dios? Porque si Dios a mí me llamó a servir, tiene que tener un propósito fuerte, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Porque servir a Dios, yo tengo que invertir, ¿qué cosa? Tiempo. Y en ese tiempo, muchas veces yo tengo que dejar de hacer mis cosas. Entonces tiene que ser una motivación muy fuerte, ¿sí o no?, para servir a Dios. Porque nadie hace nada si no tiene una motivación muy fuerte. Porque si uno tiene la motivación así nomás, entonces uno lo hace por un tiempo, pero después flaquea. Como la dieta. ¿Cuántos hicieron dieta alguna vez? Empieza, allí Lucas levanta los pies, las manos, toda la cabeza, todo. Su vida vivió haciendo dieta. ¿Está bien? Pero mi vida, es cosa va. Entonces uno empieza con toda la furia y empieza, o el gimnasio. Y empieza con toda la furia, o hacer gimnasia a la casa.
después esconde todo. ¿No? Y se nos va, ¿por qué? Porque no hemos tomado conciencia del beneficio que es tener, es decir, el asunto de la dieta, bueno, no voy a hablar de dieta, pero el asunto de la dieta no es la dieta, sino aprender a comer bien. No hay otro secreto, no hay otro. Yo todavía no aprendí, pero estoy en eso. Entonces, cuando yo hago algo, tengo que tener una motivación fuerte, una motivación consistente para que esto permanezca. ¿Cuál será el propósito, ¿no?, de mi servicio a Dios? ¿Por qué servís a Dios? Por amor, por amor. Por obediencia, por necesidad. Ahí está. ¿Quién dijo? Para compartir. Escúcheme, el propósito y el centro del servicio a Dios es conectar a la persona con Cristo. Si el centro no está en que yo voy a conectar a la persona con Cristo, esa es la motivación más fuerte que me va a permitir permanecer en el servicio, es que el propósito y el enfoque es compartir a Cristo, llevar a esa persona a Cristo, para que esa persona encuentre y encuentre a... Esa es la visión de la iglesia, ¿no? Para que cada persona encuentre su rumbo y encuentre a Cristo. Para el domingo que viene tenemos una sorpresa, la pastora Inés tiene una sorpresa. Así que si quieres saber, lo esperamos el domingo. ¿Lo digo? No, porque después la pastora Inés me... Entonces, ese que la persona encuentre su rumbo y se encuentre con Cristo. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tú como a ti mismo. Entonces, el centro de mi servicio al prójimo, María Inés, recién ahora te ubico que soy María Inés, ¿no? Sí, es una de las hermanas que está haciendo el LBS con Nati, María Inés. Te veía, ¿de dónde? Después se me cayó la ficha. Entonces, mi base, mi propósito para servir a Dios, para mantener en el servicio, es conectar a la persona con Cristo. Porque si yo amo a Dios, que las chicas dijeron, mi amor a Dios es lo que me lleva al servicio, sí. Pero si mi amor a Dios está bien direccionado, bien conectado, entonces ese amor que yo tengo hacia Dios me va a llevar a conectar al amor hacia mi prójimo. Si yo digo que amo a Dios, es imposible que yo no ame al prójimo. Van los dos juntos. ¿Cómo demuestro yo mi amor a Dios? Mi amor hacia el prójimo. ¿Cómo demostró Jesús el amor hacia el Padre? Por eso Jesús decía, el Padre y yo, uno somos. ¿Y cómo demostró el amor hacia el Padre? ¿Cómo? Amando al prójimo, sirviendo, amando al prójimo y sirviendo. Nosotros vemos los 3 años en el ministerio de Jesús, desde los 30 hasta los 33, su vida era servir. Era al prójimo, ni aún le interesaba si comía o no comía. No en tu caso. Se sentaba y cuando venían los discípulos decían, ¿vas a comer? No. ¿Y quién te trajo de comer? ¿Mi comida? ¿Qué decía? ¿Qué dijo? ¿Mi comida? Es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y qué estaba haciendo ahí sentado? Con la mujer samaritana. Estaba hablando, estaba sirviendo, estaba conectando a esa mujer con Cristo, con Él, con la vida eterna. Estaba conectando con la vida eterna, estaba conectándola. Entonces mi servicio está cimentado, tiene un cimiento
que es conectar a la persona con Cristo. El libro de Primera de Corintios, creo que es el capítulo 3, el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos hechos reconciliadores. ¿Qué significa eso? Reconciliar a la persona con Cristo. Entonces, la base, el motivo de mi servicio al prójimo es conectar a la persona con Cristo, porque la Biblia lo dice. Porque Jesús lo hizo, porque cuando Él vino a servir al Padre, y cuando sirvió al Padre, estaba conectado con el servicio al prójimo. Muy bien, ¿estamos hasta ahí? Número 1, servir para conectar a las personas con Jesús. El número 1 es ese el punto. Servir para conectar a las personas con Jesús. Jesús estaba predicando y él llega, dice la Biblia, a la sinagoga, en Marcos, en el capítulo 1, dice que él llega a la sinagoga y había un hombre que estaba endemoniado, y cuando lo ve que Jesús llega a la sinagoga, comienza a gritar, comienza a manifestarse. Entonces Jesús le dice, calla y sal de él. Y el espíritu salió y el hombre quedó libre. De ahí, escuche esto, de ahí Jesús se va a la casa de Pedro. Espera que te digo bien el verso. Jesús se va a la casa de Pedro, que está en el capítulo 1, verso 29. Jesús se va a la casa de Pedro, y en la casa de Pedro la suegra estaba enferma. Entonces, cuando la suegra estaba enferma, dice, y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Bueno, y cuando llegaron ahí, a la casa, la suegra estaba enferma. Pensé que iba a seguir con los textos. Estaba la suegra enferma. Entonces Jesús se arrima, porque la suegra de Pedro estaba con fiebre. Ahí está, gracias. La suegra estaba con fiebre, entonces Jesús la toca. ¿Y qué pasó con la fiebre? Se fue. Y el verso 31 dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando él hace el milagro, ella se levanta y comienza a servir. ¿A quién? A Jesús comienza a servirle. Después viene, dice, a Capernaum. En el capítulo 2, verso 1, dice que él viene a Capernaum. Ya te voy a ir diciendo los textos. Viene a Capernaum, y Jesús vivía en Capernaum. Cuando la gente se enteró que Jesús estaba allí, en Capernaum, comenzaron a llegar por todos lados. Y la casa estaba repleta. ¿Cuántos lo saben a esto? Había gente hasta arriba de los techos. Todo el mundo quería estar cerca de Jesús. Pero había un hombre que tenía un problema y que estaba paralítico. Dice nada más que eso, no dice detalle, pero acompáñeme a esto. Si el hombre estaba paralítico, el hombre seguramente tenía familia, ¿sí o no? ¿Por qué la familia no lo llevó? Seguramente, muchos motivos, sí. Quizás no tenía esperanza, quizás no le llevaban el apunte, quizás estaban acostumbrados a verlo ahí enfermo, paralítico, y no querían saber nada. Entonces, yo para poder servir al otro, lo primero que tengo que hacer es identificar la sanidad, el problema, con qué yo lo puedo ayudar. Cuando Jesús llega a la casa de Pedro, identifica qué es lo que le estaba pasando a la suegra de Pedro. Entonces, ¿cómo yo voy a servir a mis 5? ¿Cómo voy a servir a mi familia o a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo o a mis amigos en esta semana? Lo primero que tengo que hacer, mi enfoque, recuerde, es conectarlo con Jesús. Pero lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es la necesidad. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le sobra? Entonces, la familia no lo hizo, no sabemos qué por qué. Pero seguramente que uno de sus amigos dijo, Felipito,
No podés seguir así. Algo tenemos que hacer y hemos escuchado que Jesús está. Entonces, lo segundo que yo tengo que hacer para poder servir es asumir responsabilidad. Entonces, hay gente a mi alrededor que necesita que yo le ayude a hacer algo. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, ¿qué? ¿Qué le puede ayudar usted a los que están a su alrededor a hacer? No me diga la comida a mi marido ni lavar la ropa a mi hijo, porque eso sí o sí lo tiene que hacer. ¿Cómo puede usted servir a los que están a su alrededor? Trabajo, con el trabajo. Le pidió ayuda con el trabajo. Una de las 5. Fíjense que como ya el Espíritu Santo haciendo todo. La vinieron a buscar, una de las 5 la vino a buscar, 2 de las 5 la vinieron a buscar. Escuche, ¿cómo más yo puedo servir al que está a mi alrededor? Llevándole la palabra. Pero estamos hablando de servir. Acompañarlo en un momento de dolor. ¿Qué más? Limpiarle. A lo mejor está la persona, no puede limpiar. Si está higienizarse. Entonces, sí. Hay muchas formas. Entonces, ir a hacerle un mandado, ir a hacerle un trámite, hacer un llamado por teléfono, ir a buscarle el chico al colegio, abrazándole, ir a buscarle el chico al colegio, pero vamos a un servicio más práctico, a una acción. Ir a buscarle el chico al colegio, ir a llevarle el chico al colegio, algo. Entonces, en esta semana yo a alguien tengo que servir. Yo tengo que identificar cuál es la necesidad de los que están a mi alrededor. Decía los otros días, una de las chicas en el discipulado decía, hay una familia que yo quería ir a verle y no lo alcanzamos a ir a ver, porque había una necesidad de ir y estar a ver que en qué se puede servir. Lo segundo, tomar responsabilidad. Si yo no tomo responsabilidad, yo nunca lo voy a hacer. El amigo podría haber dicho lo mismo que la familia, que se arregle. Pero tomó responsabilidad. Lo tercero, se puso en acción. No sabemos si tenía una camilla, si tenía con qué llevarlo, pero se puso en acción. Seguramente que fue a buscar la camilla, escuche, porque hay veces que nosotros tenemos que ayudar a otro, pero no tenemos los medios. Pero sí podemos buscar ayuda para que otro nos ayude para poder servir. Pero necesitamos volver al origen del evangelio del reino de Dios. Jesús vino a servir y servir es en todos los aspectos de la vida. No solamente limitarnos a darle el mensaje del evangelio que es lo esencial, porque yo quiero conectar a la persona con Cristo, que la persona encuentre su rumbo y se encuentre con Cristo. Poneme ahora sí Marcos capítulo 2. Entonces, ahí comienza, no, en el 1. Entonces vinieron a él. Entró Jesús otra vez a Capernaum, que era la casa de Jesús, después de algunos días, y se oyó que estaba Jesús en casa. Número 2. E inmediatamente se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Número 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Escuche esto. Lo segundo, servir a pesar de la adversidad. Era una persona grande. ¿Cuál es el peso de un cuerpo que no tiene movilidad? Un cuerpo muerto. El hombre solo no lo iba a poder cargar. Entonces dice que vinieron 4, pidió ayuda, buscó la camilla y eso es servir, ir a buscarla. ¿Quién sabe que cuántos días tuvo que andar? O quizás enseguida la consiguió. No lo sabemos.
Pero hay adversidades. Cuando yo quiero servir a otro, hay adversidades. ¿Qué hago cuando hay adversidades? Que yo quiero hacerle un servicio a ella, un favor a ella. Y de repente veo obstáculos y digo, bueno, total. Que otro lo haga. Pero sin embargo, puso en acción, porque tenían un solo enfoque estos amigos, y era conectar a la persona con Jesús. Ellos tenían que llegar donde estaba Jesús. A ellos no les importaban los obstáculos, había multitud de gente, y no era uno solo caminando, que cuando usted va caminando y quiere llegar a un lugar, por más que haya muchas, empieza a empujar, empieza a pisar, no le importa y sigue avanzando. Pero cuando son 4 y van con una camilla, ¿cómo hace? Hay dificultad. Hay dificultad. Lo segundo, servir sin importar los obstáculos. Servir sin importar los obstáculos. Va a haber adversidades. Quizás usted no va a tener ganas, quizás no va a tener los medios, quizás no va a tener el tiempo, pero es importante que yo esté haciendo mi tiempo y yo esté direccionándome en esta semana que a quién voy a servir. Pero abramos el panorama, abramos la cortina y un poquito más de nuestra familia. Es decir, vamos por los 5. ¿En qué voy a servirle a los 5? ¿En qué yo le voy a ayudar? ¿En qué le puedo? A lo mejor necesita que le corte el pelo. Usted va y le corta el pelo. A lo mejor necesita que le peine. Entonces va y le... Las que cortan y peinan se agachan, no dicen nada. Ni escucharon. Ni escuchó. Bueno, entonces, buscó colaboración. Busquemos los medios cómo solucionar. Yo tengo una amiga de hace 10 años y yo le dije, mira, en esta semana tengo que resolver este asunto. Me dijo, aquí estoy. Ahora haga un poquito de memoria. ¿En qué momento difícil usted recibió la colaboración de alguien? Que alguien le sirvió y esto le fue en un momento de crisis, en un momento de desesperación, en un momento de problema, en un momento de adversidad, y le llegó alcanzándole eso que usted necesitaba. Quizás un abrigo, pero Jesús se movía. Por eso nosotros podemos ver que él a donde iba estaba sirviendo, estaba supliendo la necesidad. Fíjese, un niño que solo tenía los panes y los peces. Había 20.000 personas. Había un obstáculo muy grande. No tenía los medios para ayudar y para darle de comer a todas esas personas. Pero lo que tenía en la mano lo puso en las manos de Jesús. Hermano, usted puede decir, pero si yo no tengo ni para mí, ¿cómo voy a ayudar al otro? Si yo no tengo fuerza ni para mí, si no tengo tiempo ni para mí. Mire, todo lo que yo tengo, si yo lo pongo en las manos de Jesús, eso que pongo en las manos de Jesús comienza a ser multiplicado, comienza a ser bendecido y puedo suplir la necesidad de aquel que está a mi alrededor. Lo que a mí me parece que es nada, lo que a mí me parece que sobra, lo que a mí me parece que es una tontería, Dios lo toma, bendice. Escúcheme una cosa, 2 millones más o menos de personas estaban en el desierto. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel del desierto, eran más o menos 2 millones de personas. Ellos tuvieron 40 años. ¿Qué hacían en el desierto? Necesitaban comida, necesitaban vivienda, necesitaban vestido, necesitaban agua, necesitaban todo para vivir. Pero el hombre se puso. Él no podía solo, pero fue a buscar la ayuda de Dios y digo, Señor, ¿cómo soluciono esto? Y hubo comida. Todas las mañanas había pan que descendía del cielo. Entonces, si Dios es fiel. Entonces, si cuando tú tienes tu corazón que quieres servir a tus 5, aunque tú no tengas los medios, aunque no tengas la fuerza, pide colaboración y Dios va a suplir y te va a conectar con aquellos que tienen la colaboración para poder bendecir a aquel que tiene necesidad. Este es tiempo de servir, de no solamente hablar con palabras, sino la acción en medio de la desesperación. Amén. Estos 3 puntos son del segundo punto. El segundo punto es servir a pesar de la adversidad.
Entonces está buscar colaboración, servir sin importar obstáculos y número 3, perseverar aunque parezca que no tiene fuerzas. ¿Se imagina? Ellos no pudieron entrar ni por la puerta ni por la ventana. Llevaban al hombre con cuerpo muerto. No dice que qué textura física tenía. Pero tuvieron que subir una escalera porque en aquel entonces las casas tenían por afuera como una escalera tipo caracol. Se imagina una escalera finita y tener que subir con un cuerpo muerto. Y no solamente subir la escalera, sino que tenían que agujerear el techo. Entonces quizás hay momentos en que no tengas fuerzas. Quizás hay momentos en que vas a decir, no voy a llegar, pero persevera. Persevera, porque cuando yo persevero en servir a otros, escúcheme, yo estoy preparando el ámbito para ver milagros de Dios con mis propios ojos. Moisés no tenía la capacidad ni tenía la habilidad para darle de comer a 2 millones de personas. No tenía la capacidad ni la habilidad para darles agua ni para darles carne. Y sin embargo, él vio por perseverar, aun cuando Dios dijo, estos me tienen cansado, yo los voy a destruir. Moisés le dijo, no, momento. Tú no los vas a destruir porque la gente va a decir, no los pudo sostener en el desierto y los trajo al desierto para destruirlos. Señor, antes, borra mi nombre del libro de la vida. Señor, yo desisto el pasar la eternidad contigo con tal, Señor amado, de que tú no los destruyas, porque ellos necesitan una nueva oportunidad. Entonces, ¿hasta qué punto yo estoy dispuesto a perseverar para los que tengo que servir? ¿A qué punto yo estoy dispuesto a invertir mi tiempo, a invertir tiempo de mi descanso, tiempo de mi dormir, de acostarme más temprano, tiempo de hacer mis propias cosas? Pero hay una bendición especial cuando yo decido poner las manos en el arado y no mirar atrás. Este es tiempo de servir. Este es tiempo de no solamente con palabras decirle a mis 5 amigos, Dios te ama, sino con la acción. No lo puedes hacer, yo estoy aquí y yo represento a Jesús. Entonces la persona dice, yo quiero lo que tú tienes. Entonces tú estás abriendo un camino y estás conectando a la persona con Cristo. Lo estás llevando para que la persona encuentre su rumbo y se encuentre con Cristo. Y número 3, servir dándole el protagonismo a Jesús. Ellos lo único que querían es llegar hasta donde estaba Jesús. Entonces, servir, pero darle el protagonismo a Jesús. Y para poder darle el protagonismo a Jesús, yo tengo que estar enfocado en Jesús. ¿A dónde yo voy a llevar a la persona? La tengo que llevar a Jesús. Nadie podía hacer nada por el paralítico, solamente Jesús. Había multitud, no se podía avanzar, había obstáculos suficientes. La escalera, algunos escalones estaban flojos, no les importó. Había que hacer fuerza allá arriba, mientras 3 sostenían, el otro tenía que hacer el agujero, no les importó. Y no solo eso, sino que después había que bajarlo, entonces había que invertir fuerzas, pero el enfoque era Jesús. Cuando tú te enfocas en Jesús, a cada uno de nosotros no nos interesa el sacrificio que tengamos que hacer con tal de mostrar a Jesús, con tal de que la persona conozca a Cristo. Servir a Jesús dándole el protagonismo. Número 2, Jesús toma la iniciativa. Cuando ellos llegan, cuando ellos lo bajan al paralítico y llegan donde está Jesús, tiene el encuentro con Jesús, Jesús toma la iniciativa. Siempre que tú y yo decidimos servir a Jesús, Jesús toma la iniciativa para venir, para que ese amigo pueda encontrar su rumbo y se pueda encontrar con Cristo. ¿Qué le dijo Jesús cuando vio al paralítico ahí adelante? Tus pecados te son perdonados. Se da cuenta que no somos nosotros, es Cristo.
Se da cuenta que, como dijimos el domingo pasado, Jesús no excluye a nadie de su mesa. Jesús no excluye a nadie de su reino. Yo puedo decir, no, de estos 5, como alguien dijo, de estos 5, 3 se me bajaron. ¿Cómo que 3 se me bajaron? Si vos todavía no tuviste ningún contacto con los... ¿Cómo que se te bajaron? Se te pueden bajar si ellos no saben que son tus 5. ¿Entiendes? Entonces perseverar. Perseverar. Ellos no saben que son tus 5. Es un trabajo. Lo que pasa, escuche, yo entiendo, hermano, que nosotros hace 180 años que estamos dentro de la iglesia. En mi caso, usted no, porque usted es nuevo. Yo hace 180 años que estoy dentro de la iglesia. Entonces, comenzar a trabajar con un sistema ordenado, hay resistencia mental. No, ¿por qué tengo que primero orar? No, ¿por qué lo tengo que escuchar? No, ¿por qué tengo que ir a comer, a tomar un desayuno, una merienda? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué ahora tengo que servirlo? Si mejor voy y le hablo de Jesús y ya está. Estructuras. Si probaste tu método y todavía no acercaste a nadie a Cristo, ¿por qué no probás de método? No cambias el mensaje, cambias el método. Si siempre hiciste puchero y pusiste la papa, la carne, todo junto, y las papas se te desarmaron porque no lleva el mismo tiempo de cocción la carne que la papa, cambia el método. Primero servir la carne y después le echa la papa. Pero no dejes de hacer puchero. ¿Entiendes? Entonces el asunto funciona así. Tenemos testimonios impresionantes. A ver, 2 o 3 testimonios, a ver, así, rapidito, como cuando tomamos testimonios en el discipulado, de lo que les pasó con los 5. Dale. Sí. Tuvo que escucharlo. Wow. Wow. Tengo que escucharlo. Y te quedó la puerta abierta. A ver, ¿alguien más? Sí. Tradúzcanme, por favor. Bueno, no importa, dale. A ese es de los 5. Justo a ese. Wow. Wow. El Espíritu Santo allí obrando. Jesús toma la iniciativa. Juana. Wow. 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 Wow, impresionante. Wow. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Vamos, que yo sé que hay testimonios. Sí. Sí. Wow. Aplauda a Jesús. Aplauda a Jesús. Wow. Wow. Exacto.
En la semana de escuchar, ella, ya el Espíritu Santo le preparó, hizo las dos cosas juntas. Escuchó y comió. Tomó mate. ¿Eh? Impresionante, impresionante. ¿Alguien más? Funciona, hermanos, funciona. No es cambiar el mensaje, es cambiar el método. Porque no todos los abordajes, ¿no es cierto, pastora Inés? No todos los abordajes son iguales. Entonces yo puedo llegar a lo mejor a ella con los 5 y a ella a lo mejor no, a lo mejor con ella directamente hablándole. Entonces yo, por eso Jesús usó distintos abordajes. Por eso con la mujer samaritana usó un abordaje de un diálogo. Por eso con el paralítico usó otro abordaje, diciéndole tus pecados te son perdonados. Por eso con Simón, el leproso, usó otro abordaje. Por eso con el endemoniado gadareno usó otro abordaje, pero el enfoque era uno solo, la salvación de sus vidas. Por eso quizás a usted le predicaron de una manera, a mí me predicaron de otra. En mi caso, el Evangelio llegó a mi casa cuando yo tenía 9 años. El abordaje, mire usted, escuche esto. El abordaje que se usó para que el Evangelio llegara a mi casa es este. Le estoy hablando de hace 60 años atrás. Mi mamá trabajaba en una empresa donde hacían habanos y ahí trabajaba la esposa del pastor. Entonces, hace 60 años atrás el Evangelio no se conocía como hoy, era todo un tabú y un pueblo más que más. Entonces decía, el pastor, el esposo de la chinita, es decir, de la compañera de trabajo, dice, corre al diablo con una escoba alrededor del limonero. Entonces mi mamá le dijo a otra compañera, yo no creo, vamos a ir a ver. Mire el abordaje. Y así llegó mi mamá y tuvo su experiencia con Cristo. Distintas formas, son abordajes. Distintas formas. Entonces, no nos cerremos, estemos abiertos, porque a lo mejor a este amigo hace 20 años que lo conozco y nunca le pude entrar. Pero a lo mejor con este abordaje sí. ¿Qué sabes? Si Jesús no excluyó a nadie de la mesa. Jesús no excluyó absolutamente a nadie. Jesús los introdujo a todos, por eso le dijo al paralítico, tus pecados. Usó un abordaje de loco y estaba en la casa. ¿Y quiénes estaban sentados en la primera? Nada que ver con ustedes. ¿Quiénes estaban sentados en la primera fila? Todos los fariseos. Y dice la Biblia, y ellos cavilaban. Ahí está, ¿ves? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice, y Jesús sabía que en sus corazones estaban cavilando, dice. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué es lo que estaban pensando ellos? Verso 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué usa este abordaje Jesús? ¿Por qué no usa otro abordaje? ¿No? ¿Por qué tiene que usar el abordaje de los 5? ¿Por qué no vamos a la campaña de Anacondia? Y porque la campaña de Anacondia fue en los 90. No fue ahora. Ahora hay otro abordaje. Así de sencillo. ¿Por qué usamos WhatsApp? ¿Por qué usamos las redes sociales para llevar una palabra de esperanza? Si Jesús no usaba eso. Porque en el tiempo de Jesús no había celular, no sé si usted sabe. Pero yo puedo decirle que si hubiera habido celular, Jesús lo hubiera usado. Porque con tal de llevar las buenas nuevas de salvación, Jesús usaba todo. Por eso, cuando él entró a Jerusalén, se subió a un burro, que era uno de los medios de transporte más caros. Por eso la ropa de Jesús era ropa tejida. Era una ropa muy cara. Era tejida de una sola pieza.
todo lo mejor Jesús lo usaba para representar el reino de Dios. Aunque él mismo dijo, las zorras tienen donde apoyar su cabeza. Cuando uno de los discípulos le dijo, Señor, ¿dónde vives? Quiero ir contigo. Jesús le dijo, las zorras. No estoy haciendo potentar el lujo, no. Enfóquese en lo que le estoy diciendo. Cuando uno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿dónde vives? Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde apoyar su cabeza. Y él era el dueño del cielo y de la tierra. Distintos abordajes. ¿Qué abordaje estaba usando con ese discípulo Jesús? Estaba usando el abordaje del negarse a uno mismo, de no es como a mí me parece, sino es como la Biblia dice. ¿Mm? Y él usó este abordaje. Y los religiosos que estaban adentro, dicen, ¿cómo va a perdonar pecado si el único que puede perdonar pecado es Dios? Jesús toma la iniciativa y por último nosotros veremos milagros. Cuando nosotros estamos dispuestos a servir, vamos a ver milagros. Tú vas a ver en la vida de tus 5, vas a ver vidas transformadas, vas a ver sanidad, vas a ver prosperidad, vas a ver restauración familiar, tú lo vas a ver. Pero el secreto está, dice, y cuando Jesús vio la fe en el corazón de ellos. Cuando tú estás orando por tus 5, cuando tú escuchas a tus 5, cuando tú sales a comer, a merendar con tus 5, cuando tú te sientas en una plaza a tomar un mate con tus 5, tú tienes que hacerlo en fe, que tú tienes que saber que tú no vas a salvar a tus 5, que el que está haciendo la obra es el Espíritu Santo de Dios y que lo único que va a sostener tu servicio es que tú tienes que conectar, tú tienes que llevar, esa persona se tiene que encontrar su rumbo y se tiene que encontrar con Cristo, que no hay otra. Id por todo el mundo y predicate el evangelio y haced discípulos a las naciones. Es decir, no solamente le vas a predicar a tus 5, no solamente lo vas a llevar a Jesús, sino que también después lo vas a discipular. No venga después y me diga, tome, aquí tiene, porque ya no sé, no. ¿Me entiende? Usted tiene que después discipularlo, tiene que entrenarlo, tiene que enseñarle, tiene que llevarlo a los pies de Jesús. Porque cuando usted tuvo sus hijos, usted no fue y se lo llevó a la vecina y le dijo, Tomás, críamelo. Usted lo crió, usted lo amamantó, usted le cambió el pañal, usted le aguantó todo lo que le aguantó y le sigue aguantando como yo con los míos. Entonces, orar, escuchar, comer y ahora servir. ¿Cuántos tienen manos, brazos? Algunos o no. Bueno, está bueno. ¿Cuántos tienen pies, piernas? Amén. Tenemos manos, tenemos piernas, amén. Tenemos pies calentitos, tenemos un abrigo, tenemos todo lo que necesitamos para poder servir. Hay gente que en esta semana nos está esperando para servir. Cuando baje del colectivo, los que viajamos en colectivo, no, los que viajan en auto, no. Los que viajamos en colectivo, vaya, cuando alguien está por bajar, está por subir, ayúdele. La gente queda sorprendida. La gente dice, ¿pero qué pasa? Orar, escuchar, compartir, comer y servir. Y el domingo 7 ungimos a las familias, es una buena oportunidad, ahí sí le vamos a hablar de Jesús. Amén. Póngase de pie en esta mañana.